Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Qué bien, qué recuerdos. Me apetecía volver otra vez a los congresos de lo que de verdad importa. Y yo vengo a compartiros un trocito de mi historia, como han hecho mis otros dos compañeros. Y solo espero que nos sintamos como si estuviéramos en el salón de nuestra casa y yo fuera una colega vuestra que os va a contar algo que espero que por lo menos a uno de vosotros os sirva. Bueno, mi vida empieza con unos papis muy jóvenes, súper jóvenes, que además se habían metido en el mundo que nos ha contado mi compañero, el mundo de las drogas. Fue un poco muy difícil porque no tenían ni medios para hacerse cargo de mí, ni la edad suficiente. Pero aún así, vamos, que llegué dando guerra ya desde el principio, aún así deciden darme la oportunidad de vivir, de tenerme y luego a ver qué pasaba, ¿no? Y al poquito tiempo de nacer, se empiezan a dar cuenta de que a mí me pasa algo, que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo en toda la noche de esa posición. Entonces, claro, mis padres jovencitos y sin medios y sin dinero y sin prácticamente una vida se plantean, bueno, o bien es muy vaga, que puede ser, o bien a esta niña le pasa algo. Y entonces me llevan al médico. Me hacen unos estudios neurológicos de mi cerebro y después de muchas pruebas le dicen a mis padres biológicos, jovencitos y metidos en el mundo de las drogas: esta niña ha sufrido una parálisis cerebral en el momento del parto. Significa que una parte de su cerebro está muerta, no le ha llegado el oxígeno y le va a afectar a la parte locomotora de las piernas, es decir, no va a poder caminar. Pero es que tampoco va a poder hablar, tampoco va a poder llevar una vida normal y si acaso, como mucho, a los 15 años lo que hará será arrastrarse por el suelo utilizando los codos. Imaginaros esa noticia para mi familia, que no tenía dinero ni para comer, pues para pagarme operaciones mucho menos, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo, toman la segunda decisión más generosa e importante de sus vidas y de la mía, que fue darme en adopción a una familia que sí que me pudiera echar una mano. Y fijaros, casi de la noche a la mañana me convierto nada más y nada menos que en la pequeña de 7 hermanos, unos padres muy mayores, ellos tenían ya 50 años cuando a mí me adoptan, y mi madre nueva, como yo lo digo, ya la familia Fernández, mi nueva familia, me vuelve a llevar al médico. Y el médico le dice de nuevo ese diagnóstico de que no voy a poder llevar absolutamente una vida normal y que voy a estar postrada en una silla de ruedas para el resto de mi vida. Y esta vez lo que hace mi madre nueva, mi madre adoptiva, es decirle al médico: «Ah, sí, usted no sabe lo que dice». Y cierra la puerta y se va, se queda tan tranquila la mujer. Y entonces llega a casa, reúne a todos mis hermanos y a mi padre. Dicen: «Vamos a ver, han dicho que no va a poder hacer absolutamente nada, que no va a poder razonar, pero tenemos que hacer algo. No sabemos si el diagnóstico va a ser así, pero por lo menos tenemos que intentarlo». Y entonces, ¿qué se les ocurrió a todos? Empezar a hacer un montón de juegos de niño, haciendo el trenecito por toda la casa, me agarraban y iban todos detrás de mí. Mis hermanas mayores cogían un caramelito y decían: «Miri, ¿lo quieres? Pues ven a por ello», ¿no? Yo necesitaba un caramelito para moverme, una motivación, porque si no, no había manera. Luego mi nuevo padre lo que hacía era tumbarme en el sofá, me agarraba de las piernecitas y hacía como el movimiento de la bicicleta, flexionando y estirando. Me decía: «Miri, ¿a dónde quieres ir hoy?». Y yo: «A Disney, con las princesas». Todavía no he ido a Disney, pero mi padre me motivaba. Me decía: «Pues tú sigue pedaleando, que algún día llegarás a Disney», ¿no? Poco a poco, con todos estos juegos familiares que además a mí se me hacían divertidos, un día cualquiera, a los 4 años, nada más y nada menos, mis hermanas me vuelven a decir: «Miri, ¿quieres el caramelito? Pues ven a por él». Y yo lo que hice fue echar el pie hacia adelante para ir a por el caramelo. ¿Os podéis imaginar la fiesta que se montó en mi casa? «¡Oh, campeona, que has caminado!» Tal. Fue un pasito de nada, pero ellos lo celebraron muchísimo.
Y de repente dice mi hermana, la mayor, que es la que más carácter tiene de todos, dice, ah, sí, pues ahora vamos a ir al médico que se equivocó para decirle que la niña camina y que tal y que no sé qué. Y todos, Charo, no hace falta que vayas a restregarle al pobre hombre que se ha equivocado, no hace falta, que sí, que vamos, pero con el caramelito, ¿no? Y entonces, claro, yo fui allí a la consulta y ¿qué era lo que quería demostrarle mi hermana a ese médico? No que se había equivocado, sin más, sino que a la hora de emitir mi diagnóstico había tenido en cuenta lo que se ve, mis piernecitas así, mi manchita negra en el cerebro, mi capacidad física que estaba completamente torcida. Pero se había olvidado de 3 cosas que no se ven y que cuando están presentes en todo aquello que hacemos son capaces de cambiarlo todo, que es el esfuerzo, la entrega, las ganas por cambiar las cosas, por modificar ese diagnóstico tan negativo y sobre todo el amor de mi familia y el amor que no os voy a contar todavía, pero que ha tomado para mí un primer plano tremendo y luego ya al final sabréis por qué. Pero el amor, cuando tú tienes a alguien que de repente dice, yo te tiendo la mano, no nos vamos a rendir antes de empezar. A lo mejor estás toda tu vida en una silla de ruedas, pero vamos a intentar hacer lo contrario. Y a los 4 años, en contra de todo diagnóstico médico, yo logré caminar. Gracias. Pero a ver, que era solo el primer pasito y todavía quedaba un montón de cosas por hacer. Para que os hagáis una idea, yo iba todos los días, siendo pequeña, a rehabilitación. Todos los días me perdía el colegio para ir a fisioterapia. Y me acompañaba esta hermana que os cuento, que es muy escandalosa. Y entonces hay un ejercicio que tengo grabado, y mi hermana también. ¿Y sabéis cuál era? Yo entraba en la consulta siendo un bebé y la fisio me agarraba, me soltaba y cuando yo me tenía un segundito en pie, la fisio me tiraba al suelo. Y además fuerte. Y yo me caía. Y me volvía a levantar y cuando me tenía un segundito en pie me soltaba y me volvía a empujar al suelo. Y así una y otra vez. En el primer empujón mi hermana no decía nada, miraba para otro lado. Al segundo ya le empezaba a cambiar la cara de color. Al tercero ya le salía humo por las orejas. Y al cuarto ya le montaba unos pollos a la fisio de yo no entiendo por qué estás empujando a la niña si la niña está intentando levantarse y tú la empujas. Claro, ni ella como adulta ni yo como niña entendíamos por qué cada vez que yo lo intentaba ella me empujaba cada vez más fuerte al suelo. Y en una consulta, en pocas palabras, la fisio ayudó a Charo, que es mi hermana, a entenderlo todo. Dijo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es necesario que aprenda a colocar su cuerpo para que cuando sienta que se va a caer pueda poner el brazo, cubrirse la cabeza, esquivar un mueble y hacer lo que haga falta para hacerse el menor daño posible. ¿Y qué razón tenía? Porque con el tiempo aprendí 2 cosas fundamentales. La primera, a caerme con un estilo tremendo, total. Y la segunda, a desarrollar el carácter suficiente para que si alguien me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21. Yo descubrí la importancia de no aprender solo a colocar el cuerpo, sino también la mente y el corazón para las caídas. Y cuando yo iba a casa, otra de mis hermanas, es que tengo muchos, como os he contado, Rocío, me decía, vamos al parque, Miri, y yo no. Porque hay niños de mi edad y me da mucha vergüenza caerme. Yo era súper coqueta para caerme, me daba muchísima vergüenza que me miraran. Y me decía mi hermana, tú no te preocupes que si vamos al parque y te caes, yo me tiro encima. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Yo no entendía nada. Y efectivamente un día me tropiezo delante de todos los niños empiezan a reírse de mí y mi hermana desde atrás agarra carrerilla y se tira encima de mí en plancha. Yo flipando. Claro, la ropa que hay poca, decía tal. Entonces, yo me acababa riendo muchísimo. Tanto es así, porque claro, ya los niños descolocadísimos no sabían si es que yo me había caído de verdad o si es que era un juego familiar o que estábamos todos locos, que también era una posibilidad, ¿no? Y entonces, como yo ya sabía caer,
Os tengo que confesar que a veces fingía caerme solo para que mi hermana se tirase encima, porque era maravilloso. ¿Qué aprendí ahí? Que si encima de saber colocar el cuerpo, la mente y el corazón, compartes las caídas con la gente que te quiere, se pueden dar la vuelta y convertir incluso en algo de lo que aprender y de lo que reírse. Pero es que además en casa mi madre hacía el ejercicio contrario, porque la fisio me enseñaba a caer, pero cuando me pegaba un galletón en casa, mi madre miraba así a todo el mundo y decía, que nadie la levante, a no ser que se abra la cabeza, y yo, hombre, gracias mamá también, ¿sabes? Pues a no ser que se abra la cabeza, que nadie vaya a por ella. Entonces, claro, yo veía el impulso de mis hermanos como para ir a por mí, pero se quedaban así como... ¿Y qué hacía yo? Coqueta de mí. Mire, ¿qué haces en el suelo? Buscando hormiguitas, cualquier cosa, antes de reconocer que me había caído. Y como veía que nadie se acercaba a por mí, yo miraba un mueble, miraba otro y digo, que nadie se entere de que me he caído. Y me agarraba en una mesa, ponía el codo, luego el otro y conseguía levantarme por mí misma con muchísimo esfuerzo, pero lo conseguía. Y fijaros, este fue uno de los mayores legados que me dejó mi familia y que quiero compartir con vosotros. Aprender a levantarse por uno mismo. Lo que me estaba diciendo mi madre era, oye, que no te vamos a sacar las castañas del fuego, que si te caes te levantas, si te haces daño te repones, lo que sea, pero tú sola. Y esto sin querer me iba a ayudar muchísimo en las siguientes etapas de mi vida, donde yo poco a poco volvía al cole más frecuentemente y los niños, porque yo antes de llevar el descapotable, llevaba una bota de hierro, como la de Forrest Gump, habréis visto la película, una bota de hierro aquí hasta la rodilla. Entonces yo iba con mi bota y tal, y cuando iba al cole, al principio no pasaba nada. Pero a medida que los niños se iban haciendo más conscientes, de repente yo estaba en mi pupitre tan tranquila y notaba una patada. Y me giraba y yo, ¿quién ha sido? Nadie. De repente otro día noto que estoy tan tranquila y alguien me corta el pelo. Tanto que llegué a mi casa y me tuvieron que igualar el pelo porque se me quedó como un chico. Pero yo no sabía lo que había pasado. Luego esas pataditas se fueron convirtiendo en burlas, en insultos, en risitas. Cada vez que levantaba la mano en clase era un motivo de burla. Yo salía al recreo y de repente los profesores se iban hacia un lado y aprovechaba un grupo de chicos más mayores que yo para rodearme y utilizarme como una patata caliente, pasarme de unos a otros. Yo no tenía el equilibrio suficiente, entonces ¿qué pasaba? Me empujaban, me caía, me volvía a levantar y me volvían a empujar de unos a otros. ¿Qué pasaba? Que poco a poco yo me iba convirtiendo en una niña pasiva, infeliz, incapaz de mirar a los ojos de la gente, incapaz de sonreír. Llegaba a casa enfadada, estaba enfadada con el mundo, yo no entendía nada. Pasaban una lista en clase de quién era la más guapa y quién era la más fea, y por supuesto yo siempre estaba en la lista de la más fea. Y no solo eso, yo intentaba cantar en el recreo, sola, en un huequito del recreo, y de repente notaba cómo la gente me tiraba cosas a la cara o al polo, que además era un polo blanco. Solo había un momento que a mí todo esto se me olvidaba, que era cuando llegaba a casa, me encerraba en la habitación, me intentaba olvidar de todo, ponía los peluches en la cama, todo lo que yo tenía, y pensaba que eran mi público y que les iba a cantar canciones. Y yo, ya os canto otra, peluches. Bueno, yo me preparaba coreografías de las Spice Girls porque yo podía saltar a la comba a mi manera, pero podía. Jugaba al pilla-pilla, siempre me pillaban, pero podía hacer ese tipo de cosas porque iba con la bota, no con mi Fórmula 1. Y solo hubo un día que de repente vi un halito de esperanza cuando un profe dice, bueno, las siguientes semanas va a haber una tutoría en clase y cada uno va a mostrar un talento a sus compañeros. Y yo decía, wow, me encanta cantar. Y como lo he hecho ya para mis peluches, porque además los peluches eran un público maravilloso, porque daba igual las veces que yo ensayara la misma canción, que nunca se quejaban ni salían corriendo. Entonces me daba como para ensayar tantas veces como yo quisiera. Y digo, si me ha salido bien para los peluches y este día concreto lo hago bien para mis compañeros, a lo mejor me ganó la amistad de alguno. Total, que ese día yo con una ilusión tremenda
Era como un gimnasio, algo parecido a esto, un escenario. Unos habían hecho magia, otros habían bailado, tal, y de repente me tocaba el turno. Y yo había elegido una canción, empieza a sonar la música, y cuando voy a dar la primera frase, un compañero mío de golpe desenchufa la minicadena. Y yo me quedo ahí, la risa estalla, y yo pensando, Miri, ¿cuál es tu pasión? Cantar, pídelo de nuevo. Por favor, ¿podéis volver a poner el instrumental? Vuelven a poner otra vez la música. Y de nuevo, cuando voy a empezar a decir la primera nota, otro compañero sube y baja la minicadena, el volumen, y otra vez estalla la risa general. Y yo ahí en medio, diciendo, Miri, ¿cuál es tu pasión? ¿Quieres cantar? Pues pídelo de nuevo. Y a la tercera vez lo que ocurrió fue que ya la risa del auditorio estaba tan floja que no conseguí cantar. Y me bajé del escenario sin ni siquiera haber empezado una palabra. Ese día yo me fui enfadada a mi casa, no quería hablar con nadie. Mi familia no sabía que yo había estado sometida a acoso escolar durante muchos años. No tenían ni idea, solo sabían que yo llegaba muy enfadada a casa. Y ese día me encierro, no pongo a los peluches en la cama, no digo nada, no pongo música, porque pensaba que me habían quitado, que se habían reído de lo único que a mí me estaba salvando, que era la música. Y me quedo en silencio, en un espejo, con los ojos hinchados, que habremos tenido todos días así, de no querer levantarse de la cama. Yo ya era una época que yo me levantaba queriendo volver. O sea, tenía un miedo brutal. Y ese día me miro al espejo y no sé por qué ni cómo, me vienen a la mente dos cosas. Miri, ¿tú te aceptas? Y de repente viene a mi cabeza un no como una catedral de grande. ¿Tú sonríes? Otro no en la cara como una catedral. Entonces dije, jolín, es que si yo no sonrío y yo no me acepto, ¿cómo pretendo que el resto de mis compañeros, que son 30 y están revolucionados, hagan el trabajo que yo no estoy haciendo por mí misma? Dije, mira, esto lo vas a tener durante toda tu vida. Es una lesión cerebral que no tiene vuelta atrás. Tienes dos opciones. Seguir con esa actitud diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo caminar? ¿Por qué los chicos no se fijan en mí? ¿Por qué siempre soy la más fea? ¿Por qué no tengo amigos en el recreo? ¿Por qué me paso todos los recreos completamente sola? O por el contrario, decir, acepto lo que me pasa. Lo acepto y entonces es cuando me quedo tranquila porque sé que esto no lo puedo cambiar. Pero sí que hay algo que puedo cambiar y es la actitud que tengo ante lo que me está pasando. Dije, si el por qué no me está sirviendo para nada, necesariamente hay que cambiar el planteamiento, hay que cambiar la pregunta. Tengo que cambiar mi cara. ¿Cómo se me va a querer acercar a alguien si estoy todo el día así? Pues dije, vale, Miri, a partir de ahora, cada vez que un compañero te haga algo, en vez de llorar, vas a sonreír, aunque duela. En vez de salir y esconderte, vas a sonreír, aunque duela. Y en vez de estar preguntándote el por qué, vas a empezar a plantearte el para qué a mí. Y de repente te das cuenta de que la felicidad no es más que tomar la decisión diaria de ser feliz. De decir, vale, yo me levanto... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo me levanto y me fijo en que es lunes, en que estoy mal con alguien, en que mis compañeros se van a meter conmigo, y voy a fijar mi atención en eso, o voy a fijar mi atención en las cosas bonitas que sí que tengo. Y decidí tomar la segunda decisión, que fue ser feliz a pesar de todo. Y yo, cuando salgo de esa habitación, lógicamente no fue ni de un día para otro, costó lo suyo sonreír. Y fijaros que el cambio de mentalidad coincide con algo en mi vida que lo volvió
a cambiar todo un poquito. Yo llevaba, como os decía, bota de hierro y os lo he recalcado porque yo podía correr, podía cruzar el patio entero sin ningún tipo de apoyo. Pero a los 10 años el médico decide que me van a hacer una operación de la rodilla para poder estirarla mejor y caminar un poquito más derecha. Me tiro con la pierna escayolada mucho tiempo y cuando me la quitan y voy a ponerme de pie, me doy cuenta de que el punto de equilibrio con el que yo había aprendido a caminar, que era un punto de equilibrio muy hacia adelante y estaba doblada, pero ese punto de equilibrio había desaparecido. Y entonces ya no podía ni ir al aseo sin la mano de alguien. Pues fijaros, de nuevo, siempre hay dos formas de ver las cosas. Una, pensando, madre mía, después de todo el trabajo de la familia y ahora otra vez vuelven para atrás y ahora necesita un apoyo todavía más grande. O por el contrario, decir, vale, ya sonrío, ya intento tomarme las cosas de otra manera. Y ese cambio de mentalidad sumado a que ya no me puedo mover ni para ir al baño, sola. ¿Sabéis lo que hizo? Que de repente, un día cualquiera, unas niñas de clase que no se me habían acercado nunca, me dijeran, Miri, ¿quieres que te acompañemos al aseo? A día de hoy esas niñas todavía siguen siendo mis amigas. Perder más movilidad, pero ganar un amigo. Perder movilidad, pero ganar algo tan fundamental como un amigo y tan valioso, y a día de hoy siguen en mi vida. Bueno, pues qué maravilla, porque ya con amigos, aceptando que yo quería ser feliz, aceptando que la parálisis cerebral más importante que existe en este mundo no es la que yo tengo, es el miedo, y ese nos afecta a todos. Y cuando dejas de tener miedo, las cosas van saliendo. Yo empecé a tener sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas fuera de las 4 paredes de mi habitación. Y un día cualquiera voy con mi hermana Charo, de nuevo, que es que parece la madre de la Pantoja, que en paz descanse también, que pues iba todo el rato conmigo y de repente estamos en Colmenar, donde yo vivo, y veo competición de natación para niños. Y yo, Charo, vamos a apuntarnos. Esto eran como yo tendría 10, 11 años. Y me dice, venga, vale, pues nos apuntamos, voy allí. Y la que estaba en la recepción me mira con esa mirada que te suelen mirar cuando tienes una discapacidad, que es que a mí ya me da hasta ternura, y te dicen, hola, bonita. Te van como si tuvieras 2 años, ¿vale? Hola, bonita. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Y yo, apuntarme a nadar. Dice, pero tú vas a poder, o sea, como si me fuera a ahogar ahí en el intento, ¿sabes? Y yo sí, porque además una de las rehabilitaciones que yo hacía era nadar un montón. El agua me servía muchísimo para moverme. Y entonces me apunto y me preparo, tal. ¿Qué pasa? Que todos los niños que competían contra mí movían perfectamente las piernas. Y yo de cintura para abajo, pues no muevo las piernas. Entonces estaba yo allí preparándome tal para la competición. De repente va una madre, se le acerca a mi hermana y le dice, perdona, yo no quiero que mi hijo se meta en el agua con tu hermana, no vaya a ser que le pegue algo. Y mi hermana diciendo, le voy a pegar yo a usted otra cosa porque no sé qué. Y yo, Charo, tranquila, yo ya tenía edad para frenar los impulsos de mi hermana. Yo decía, Charo, tranquila, que yo he venido aquí a nadar, no pasa nada. Es verdad que mis compañeros se tiraban desde arriba, desde los polletes de natación que habréis visto. Yo, es verdad que no me subí al pollete porque eso ya hubiera sido deporte de riesgo máximo, o sea, subirme al pollete encima, ¿sabes? Y no quería perder el diente en el intento, entonces yo me impulsaba desde abajo. Y de repente un jaleo tremendo y se hace el silencio. Y el monitor dice, ¿preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar, bueno, casi sin respirar. Sacaba el oído un poquito y escuchaba a mi hermana gritando, porque si mi hermana grita, la escucháis desde aquí, desde Madrid, también os lo digo. Y cuando toco con las 2 manos, saco la cabeza, y había quedado la última, no sé qué os esperabais. Eso es así, o sea, eso es así. O sea, no es milagro, ha ganado a todos. Pues no, eso no fue así, ¿vale? Entonces quedó la última tal, cuando salgo, todo el mundo dándome esas palmaditas de, bueno, bonita, muchísimas gracias por participar. Me dan la típica medalla de, gracias, participante. Y entonces todo el mundo, ¿ves cómo no ibas a poder? Bueno, pero por lo menos, mira qué mona que lo ha intentado, ¿no? Claro, yo salí de allí eufórica. Mi hermana me dice, ¿pero tú estás bien? Yo estoy fenomenal, porque yo no he venido aquí a ganar. O sea, venir aquí a ganar sabiendo que el resto de mis compañeros mueven las piernas que da gusto,
Es un poco de ingenuos. Pero le dije, ya empezaba yo a entrar en una edad, como la vuestra, más o menos, que el ligoteo me iba interesando, ¿vale? Era una cosa que ya tomaba bastante importancia en mi vida. Y le dije, Charo, como empiezo a entrar en esta edad, esto del deporte a mí me gusta, porque yo me tengo que poner buenorra para empezar tal, ¿no? Entonces digo, vamos a buscar una federación de deportes de personas que tengan lo mismo que yo y así compito en igualdad de condiciones. Entonces estuvimos buscando y buscando y buscando y de repente mi hermana da con la Federación de Deporte para personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y me dicen, te vamos a probar en un campeonato de España. Y yo diciendo, bueno, vamos a lo grande, ¿no? Y cuando llego allí al campeonato de España para personas con discapacidad, lo que me encontré maravilloso. O sea, gente derrapando con andadores, gente utilizando sus piernas ortopédicas como si fueran una espada láser, gente diciendo, no somos cojos, somos cojonudos. Y yo, dice, esto es maravilloso. O sea, esto es maravilloso. Gente sin brazos ni piernas, que de repente se subían al pollete, yo no sé cómo, se tiraban al agua y eran hélices, verdaderas hélices. Y yo flipando todo esto ahí. O sea, y de repente veo que entra un chico por la puerta. Yo de repente entra ese chico y yo ya no pensaba en nada. Veo que no tenía piernas, pero que tenía la sonrisa más maravillosa del mundo. Me enamoré nada más verle. Total. Muchas gracias. Y entonces yo diciendo, yo lo tengo que hacer bien. O sea, yo esta competición la tengo que hacer bien. Os voy a contar una cosa. Fijaros el pavo que tenía y lo que me enamoré de Pablo. O sea, yo os podría vender ahora que yo era una tía con muchísima fuerza de voluntad y que yo iba a los campeonatos y entrenaba porque tenía fuerza. No, perdona, era porque estaba Pablo y decía, no me apetece ir a entrenar, pero igual me ligo a Pablo hoy y digo, pues vamos para allá, ¿no? Me levantaba y os prometo que me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Que me decía mi hermana Charo, que también me acompañaba, Charo, me decía, ¿no te das cuenta que esto es contraproducente? Porque tú entras divina al agua, pero sales como si fueras un mapache. Yo diciendo, ya, pero la entrada triunfal al agua me la ve Pablo, así meneando la melena y todo, ¿no? Y entonces yo diciendo, me tengo que ligar a Pablo. Bueno, pues en esa competición, que era una competición, un campeonato de España, ya tenía yo a rivales que se tiraban también desde los polletes o que se impulsaban porque tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, de repente se vuelve a repetir la historia, se hace el silencio total. Miraba, porque éramos de Madrid, de no sé qué, de no sé cuántos, o sea, y todos, venga, que te pillo, a ti te pillo, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Y de esto que de repente, preparados, y empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar por toda la gente que se rinde antes de tiempo, por toda la gente a la que le dices no y se lo cree y entonces no lo intenta de una manera diferente. Toco con las dos manos porque había que tocar con las dos manos, si no te descalificaban. Y cuando salgo del agua, Miriam Fernández, Madrid, campeona de España. Y yo, ¡wow! 2 veces. A ver... Podríais pensar, ¡guau, medallas de oro, tal, guau, qué bien! No, mentira, a mí lo único que me preocupaba en ese momento es, como Pablo no me pida el teléfono ahora, yo ya no sé qué voy a hacer. O sea, si después de esto no me pide el teléfono Pablo, yo no... Bueno, total, si luego me quiere alguien preguntar qué pasó con Pablo, os lo cuento, que sé que os gustan estos temas. Ya lo sé yo, estás ahí efervescentes. Bueno, la cuestión, ¿vale? La cuestión que me pierdo, ¿no? Entonces, ya tenía muchas cosas. Medallas, pero ¿sabéis lo que aprendí de todo eso? No tener medallas de oro, sino me vino una pregunta a la cabeza. ¿Qué habría pasado si yo en esa primera competición me hubiera ido a mi casa pensando que no servía para nadar? Pues que no habría ganado medallas de oro, pero es que tampoco habría conocido a Pablo y tampoco me habría ido en furgoneta con todo ese equipo maravilloso a recorrer España y a la selección española. ¿No os podéis imaginar el espectáculo que era el buffet libre, cada cual más cojo que el otro, ayudándonos a llevar el plato sin que se cayera la comida? Mira, era un espectáculo, qué bien me lo pasé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero deciros con esto? Que de verdad no os rindáis antes de tiempo, porque si no lo intentáis de una manera diferente, os vais a perder cosas muy bonitas. Ya tenía sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas, un chico que me motivaba para ir a entrenar, mi caramelito.
Pablito. Pero me faltaba una cosa muy importante. Y a los 14 años hubo un acontecimiento que volvió a dar un vuelco a mi vida por completo. Fijaros, eran las 6 de la mañana, abro los ojos, miro el reloj y descubro que es demasiado pronto para que haya tanto jaleo en casa. Le pregunto a mi madre y me doy cuenta de que hay médicos corriendo del pasillo de un lado para otro. Y digo, mamá, ¿qué ha pasado? Y me dice, a tu padre le ha dado un infarto cerebral y se lo están llevando al hospital. Tú no vas a ir hoy al colegio, te vas a quedar aquí y esta es la documentación de tu padre por si llamamos si lo necesitamos. Estuve toda esa mañana con 14 años, porque voy pues en orden cronológico, con 14 años, toda esa mañana sola, rezando, deseando que no sonara el teléfono. Y menos mal que a mi madre y a otra de mis hermanas, que todavía no os he hablado de ella, que es Belén, que es enfermera, les dio por volver a casa después de comer para descansar un poco, antes de comer. Porque cuando estábamos en el postre, suena el teléfono. No era mi padre, pero era mi hermana Rocío. No sabíamos si es que había bebido, si es que tenía la boca llena, no sabíamos qué estaba pasando. Solo yo veía a mi hermana Belén diciendo, Rocío, hoy no es día para que me estés vacilando. Hoy no es día para que te emborraches. ¿Qué está pasando? Te voy a colgar. Y no sé cómo, justo cuando mi hermana va a hacer el amago de colgar, oye y entiende la palabra ayuda. Y de repente mi hermana Belén le dice a mi madre, oye mamá, no sé lo que he escuchado, pero creo que ha pedido ayuda. Van corriendo a su casa, que afortunadamente vivía cerca, y cuando abren la puerta se encuentran a mi hermana Rocío, la mediana, tirada en el suelo, y mi hermana Belén dice a mi madre, mamá, no la toques, porque le ha dado un infarto cerebral a mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día. Fue una época, lógicamente, de estas que piensas, cuando algo negativo te llega de golpe, pum, pum, pum. Bueno, pues teníamos durante mucho tiempo a mi padre en una planta del hospital, a mi hermana en otra, sin que ninguno de los dos supiera lo que le había pasado al otro. Pero es que, fijaros, porque dijeron que mi padre, aun siendo mayor, se salvaba, pero que mi hermana con 30 años no. Se le había desplazado el riego del cuello y le había taponado el riego al cerebro. Y dijeron, Rocío se muere, así que despediros de ella. Gracias a Dios, mi hermana superó esa noche y a mí no me dejaban ir a verla porque era la pequeña y no me querían enseñar la realidad, pero un día dije, voy. Y me subí primero a ver a mi padre, que estaba recuperado, quejándose de cositas, se paseaba de un lado a otro. Ay, es que la comida del hospital no me gusta. Y cuando bajo a ver a mi hermana, entro a la habitación y descubro que mi hermana se ha quedado con toda la mitad de su cuerpo, la parte izquierda, completamente inmóvil. No podía agarrar un vaso, no podía beber porque la parte izquierda del labio la tenía torcida. No se la entendía al hablar. No podía caminar y tenía la mirada completamente perdida. Me quedé a solas con ella y no se la entendía bien, pero una de las frases que no se me olvidará nunca, jamás, fue, Miri, yo me tendría que haber muerto ese día. O sea, fijaros, ella estaba escuchando a los médicos de que se iba a morir, pero su cuerpo no podía reaccionar y sin embargo me dijo, yo me tendría que haber muerto. Porque tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos y ya no puedo vivir sola, ya no puedo conducir, mi novio no aparece y todos los que creía que eran amigos no han venido ni una sola vez. Y me han dicho los médicos que no voy a poder caminar nunca, que no voy a poder llevar una vida normal, que no voy a poder hablar y que no voy a poder salir de una silla de ruedas. Y yo la miraba, me quedaba así. Y lejos de sentir pena, porque cuando tú quieres a alguien es lo último que tienes que sentir, pena. Yo la miraba y le decía, Rocío, ¿no te das cuenta de que estas palabras ya no suenan de algo? ¿Qué me dijeron a mí los médicos? Que no ibas a poder caminar. ¿Yo he podido? Y me decía mi hermana, sí. ¿Tú vas a poder? Me decía, sí.
Tú eres una Fernández, como si no hubiera Fernández en el mundo, también os lo digo. Yo soy una Fernández. Pues entonces, si yo he podido, tú también vas a poder. Entonces veías como el rostro de mi hermana pasaba de estar completamente lleno de lágrimas a de repente dibujar una sonrisa de orgullo por ser Fernández. Entonces nos agarrábamos y las dos con nuestro... También, luego os cuento el percal de mi familia, porque mi hermana se quedó con esas secuelas. Yo con mi andador. Mi madre, que ya es mayor y va con una motito. Mi hermana Charo con fibromialgia. Cuando vamos al campo, mi hermano Nino mira hacia atrás y dice, es que esto no parece una familia, parece una fundación. Y es maravilloso, ¿no? Y entonces, claro, cuando mi hermana sale del hospital y la llevan a casa, observando, me doy cuenta de que todos mis hermanos pueden ayudarla a levantarse, pueden ayudarla a moverse, pueden ayudarla a desplazarse de un lado para otro. Pero yo era la única de todos que podía ayudar a mi hermana a aprender a afrontar una situación como es el no caminar bien, las miradas de la gente, tomarte las cosas con humor y decir, no somos cojos, somos cojonudos. Desde la empatía y desde el amor. Yo tenía en mis manos poner todo lo que me había pasado al servicio de mi hermana para lograr que mi hermana fuese un poquito más feliz. ¿Y sabéis qué? A partir de ese momento yo dije, ojo, que esto no lo puedo cambiar, pero es que tampoco quiero. Ya no lo cambio por nada. Y es cuando te das cuenta de que un andador perfectamente se puede convertir en tu Fórmula 1. Y digo, pero si a ver, si llevar andador ha ayudado a mi hermana a ser un poquito más feliz. Y ahora yo soy más feliz porque llevo un andador. Tiene que haber más usos por narices. Y esto os va a interesar, chicos. No he traído para todos, lo siento, pero esto que os voy a contar os va a interesar muchísimo, porque a los 16, 17 años, yo pues salía de botellón con mis amigos. No os voy a decir, no, salía de botellón como todo el mundo, ¿no? Entonces estábamos ahí un día en el parque, lo típico que se suele hacer, estábamos con vasitos de el chino, porque no teníamos para más, ¿no? Y estaba todos ahí con la priva, tal, no sé qué, y viene la policía. Y todos mis amigos salen corriendo y yo, cabrones, cabrones. Total, yo tenía mi cubata en la mano y de repente digo, Miri, el que no corre vuela, tienes que hacer algo que viene, que viene. No puedes huir, o sea, si te pones a huir a cámara lenta, porque para la gente huyo a cámara lenta, es ridículo, ¿no? Entonces digo, pues tengo que buscar una solución. Y ojo, porque descubrí que donde la gente que tiene un andador pone la muleta, que es aquí, a mí me cabía el vaso de cubata perfecto, el de plástico. Entonces meto el cubata y digo, ya está, aunque me vean rodeada de bebida, yo no he hecho nada. También os tengo que dar un mensaje, chicos. Por favor, sed de los que de vez en cuando bebéis, porque, a ver, si vosotros bebéis mucho, a vosotros sí se os nota, a mí no. Entonces, da igual, porque yo voy a caminar igual, pero a vosotros sí que se os nota. Entonces, cuidado, por favor, con lo que es el alcohol y con pasarse, ¿no? Entonces, vamos a ver. La cosa es que cuando ya me reúno con todos mis amigos, digo, sois unos cabrones, así dicho mal y pronto. Dice, Miri, es que pensábamos que como lo teníamos tan normalizado, que no llevas andador porque para nosotros eres una más, pues te hemos dejado allí. Digo, sí, pero he sido la única que se ha llevado el cubata a la discoteca. Ahí escondidito. Cuelgo, por supuesto, el bolso para tapar el cubata y me voy a la discoteca y de repente, acercándome, y esto lo sabréis porque habréis ido a discotecas que hay colas tremendas y los puertas así, ¿no? De repente me voy acercando a la discoteca y veo que a metros un puerta enorme dice, por favor, abran paso a una minusválida, tal. Entonces veo cómo la cola se empieza a abrir como si fueran las aguas de Moisés. Todo el mundo, yo ahí caminando, digo, voy a caminar todavía un poquito más lento a ver si se abren más todavía. Me apoyaba más en el andador todavía, arrastraba más el pie si era posible y de repente veía que me dejaban en la puerta entrar sin hacer cola. Digo, esto es maravilloso, ¿no? Entonces vamos a recopilar. Donde otros ven un andador, un artilugio de problema, yo ya había visto mi portacubatas para las fiestas, había visto mi manera de colgar el bolso y había visto una manera de saltarme las colas de una manera maravillosa. Porque encima, digo, ya que estamos aquí, tengo que hacer algo, porque ¿cuántos sois? Decía yo, 10. Digo, es que solo puedes entrar tú sola. Y digo, ya, pero es que si no me pierdo.
Es que no... Y como la gente no sabe lo que te pasa, pues dice, pues no te vayas a perder, entra con tus 10 amigos. Hay que echarle morro, o sea, hay que echarle morro a la vida. Y entonces, ¿cuándo? A ver, hacer conmigo el ejercicio de entrar en una discoteca, ¿vale? Sabéis que normalmente los roperos están al inicio y que luego por dentro, pues además siempre gusta ese paseillo de lucirse, ¿no? Un poco de... Porque además era graciosísimo entrar a una discoteca con andador porque todo el mundo se te quedaba mirando. Y yo, claro, yo decía, será porque he llamado la atención, no será por el Fórmula 1 solo, ¿no? Y entonces cuando ya me hago un hueco al final de la discoteca, me doy cuenta de que el ropero está a la entrada. Digo, mira, no me voy a volver a recorrer la discoteca de punta a punta, me quito la chaqueta y dejo el abrigo aquí. Todos mis amigos se les encienden los ojos, nos ahorramos €1 cada vez que salgamos. Me dicen, ¿podemos poner el abrigo aquí? Y yo, hombre, claro, por supuesto. Entonces empezaban a poner un abrigo tras otro, tras otro. Y eso está genial cuando le haces el favor a tus amigos porque les quieres y luego todos esos euros pues los invierten en invitarte a algo, ¿no? Pero a mí me ha llegado a pasar de verdad que de repente se acerca alguien que yo no conozco de nada y con toda la paz deja su abrigo encima. Digo, al final hago negocio yo de esto, ¿no? Entonces, imaginaros, portacubatas para los bolsos y ropero gratis en las discotecas. Maravilloso. Pero ahora os voy a contar el mayor uso que lo vais a querer todos, ¿eh? Os lo digo de verdad. Porque la escena está, ¿no? Yo estoy ahí bailando con mis labios pintaditos, apoyada en una columna, pero dándolo todo. Y de esto que de repente a la lejanía aparece un chico guapo que me empieza a hacer ojitos. Y yo le hago ojitos y me atuso un poco el pelo, ¿no? A ver, todos sabemos del ligoteo, sabemos que hay que mantener el contacto visual un poco, tal, decir estoy verde, rojo, lo que ven. Y entonces de repente ese chico se acerca y se me pone, hola guapa, típica posición de acoso y derribo. Hola guapa, ¿qué es esto? Y yo digo, wow, esto de aquí es un andador y lo necesito para caminar. Normalmente la reacción es la siguiente, me miran de arriba abajo, me dicen, no me lo creo, digo, pues sácame a bailar y lo compruebas, hijo mío. Digo, pero no te vengas tú muy arriba bailando, que como te vengas tú muy arriba, me vengo yo muy abajo y tampoco es plan. Entonces, cuando el chico ha comprobado que mi ritmo es un tanto ortopédico, pero con estilo, pero ortopédico, siempre hay dos reacciones. Al igual que siempre hay dos maneras de tomarse las cosas, en este caso también había dos reacciones, siempre las mismas, matemáticas. Chico número 1. Te mira, empieza como a agobiarse, empieza a sudar, se pone rojo, deja de saber cómo hablarte, te empieza a hablar como si fueras un bebé, en plan de, bueno, bonita, espero que te cures pronto. Y claro, yo diciendo, hace un minuto querías ligar conmigo y ahora me estás tratando como si acabara de salir de la cuna, ¿no? Y el típico en el hombro. Yo, gracias, me curaré pronto. Para dejarle tranquilo al hombre tampoco, ¿sabes? Plan de... Y entonces cuando el chico está empezando a iniciar el movimiento de giro para darse la vuelta e irse a por otra, yo en ese momento estoy dando las gracias. Porque no he invertido más del tiempo necesario del baile de rigor en conocer a una persona que no va a aceptar mi defecto más evidente. Porque para mí es una circunstancia más, pero no el más importante. Todos podemos poner nuestros defectos a nuestro servicio y al servicio de los demás. Todas las debilidades se pueden convertir en fortalezas porque, ojo, luego está el tipo de chico 2, que le dices, esto es un andador y lo necesito para caminar. Y te dice, bueno, pues entonces tendré que agarrarte más fuerte para bailar. Y no voy a entrar, ahora no voy a entrar, sé que os gusta, pero no voy a entrar en mi vida sentimental porque luego hay un colofón que vais a flipar en colores, pero me sirve de filtro anti-chicos superficiales. Lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo arreglo en 1 segundo y eso es maravilloso, porque me ahorra mogollón de tiempo. Entonces, el que quiera andadores, luego a la salida negociamos. La cuestión...
todo se puede dar la vuelta y había encontrado el para qué de mi discapacidad. Para hacer más feliz a mi hermana, para ser yo más feliz, para utilizar con humor todo lo que nos pasa. Y fijaros, solo pido que uno de vosotros, cada vez que vea un andador por la calle, se acuerde de mí, pero no porque yo lo lleve, sino porque recuerde que siempre en esta vida hay dos clases de personas. Los que dicen, pobrecita, las señoras típicas estas que están en el paso de cebra te miran, pobrecita, tan joven y con andador. Digo, señora, que estoy coja, no sorda, ¿me entiende usted? Esa clase de personas que solo ven limitaciones, o ese segundo tipo de personas que quiero que seáis vosotros, que en vez de pensar en limitaciones, busquen el portacubatas en secreto. Cada realidad, chicos, cada problema, cada sufrimiento, siempre podéis decidir desde dónde queréis mirarlo. Y esto, por favor, no lo olvidéis nunca, porque se va a sufrir a lo largo de la vida, pero no hay que escapar del sufrimiento, sino aprender a bailar con el sufrimiento y aprender de ello, porque todo lo que nos pasa nos hace más fuertes. Incluso a los 18 años, que ya con esto voy terminando, a los 18 años visteis que gané un programa de televisión, porque dije, estaba yo un día en mi habitación y de repente veo el casting, digo, ¿por qué no me apunto? Y veo pues cómo es cantar de verdad para la gente, ¿no? Y cuando me dicen que gano el concurso, yo solo podía acordarme de toda esa gente que me tiraba sandía y fruta en el recreo, de toda esa gente que me quitaba la música, porque gracias a ellos yo descubrí que cantar me gustaba tanto que nunca iba a dejar de hacerlo y daba igual lo que pasara. Todos vosotros, yo con la música, pero en la vida todos tenéis una canción y tenéis que luchar por empezar y acabar la canción sin que nadie os interrumpa. Ir a por vuestros sueños siempre y nunca os bajéis del escenario sin haber hecho lo que tenéis que hacer, porque cada persona tiene un escenario propio. En nuestro trabajo, en nuestras cosas, entonces siempre seguir adelante. Incluso de las cosas más duras, y como digo, con esto termino, el concurso yo lo gano en febrero, con 18 años, y en noviembre uno de mis mayores miedos se hace realidad. Solo me quedaba un miedo. Y era el siguiente, que todavía no lo he contado el miedo. Muchas gracias, pero todavía no he contado el miedo, ¿no? Entonces, estaba en la universidad y me dicen, Miri, sal. A tu padre le ha vuelto a pasar una cosa de las suyas. Y cuando voy al hospital, ahora con el coronavirus es verdad que es más habitual, pero yo cuando voy al hospital y entro en esa habitación, veo a mi padre con un respirador, una infección respiratoria brutal. Yo pensaba que me iba a encontrar a mi padre como otras veces en el hospital y de repente cuando le miro me doy cuenta de que probablemente sea la última vez que yo vea a mi padre con vida, con 18 años. En todo ese momento me quedo pensando en las veces que discutí con él y que podría haber cambiado una bronca por un te quiero. En todas las veces que le podía haber dado las gracias porque sin ser mi padre biológico me aceptó como una más y me llevaba en la bicicleta imaginaria hasta Disney y consiguió muchas cosas. En ese momento me di cuenta de las veces que dejamos de decir a las personas que nos importan que realmente nos importan. Y mi padre ya no me podía contestar, no me podía decir ni una sola palabra porque tenía las cuerdas quemadas de tanto oxígeno. Pero de repente, no sé cómo, me agarra la mano como diciendo, Miri, sé lo que me has dicho, y yo también te quiero, ¿no? Me voy del hospital queriendo volver al día siguiente y me llama mi hermana Belén y me dice, papá se ha ido. Y cuando llego a mi habitación, uno de mis mayores miedos, que no os los he contado, cuando yo era pequeña es, mis padres me han adoptado tan mayores que se me van a morir pronto. Y a lo mejor cuando me case, mis padres no van a estar. Cuando tenga hijos, mis padres no van a estar. Y yo crecí con ese miedo constante de solo poder dormirme si les escuchaba respirar, moverse, levantarse por un vaso de agua. Y cuando me doy cuenta y soy consciente de verdad de que mi padre no va a volver a estar en la habitación de al lado, incluso de eso aprendí lo más importante. ¿Y sabéis lo que es?
Decir, yo ya no voy a pasar mi vida pensando qué va a pasar cuando mis padres fallezcan. Voy a pensar hoy qué puedo hacer para que mi madre sea mucho más feliz. Y años después, independizada desde los 20, con carné de conducir, con mi propia empresa, trabajando en teatros, cumpliendo mis sueños de ser cantante, no me voy ni un solo día a la cama sin decirle a mi madre que la quiero. Y os invito a que hagáis lo mismo y que de nuevo seáis de esa clase de personas que en vez de fijarnos en todo lo que va mal, miremos hacia adentro y digamos qué es lo que sí va bien y vamos a por todas. Gracias, que me he casado hace muy poco. Y para el que quiera ver un reportaje completo de mi boda, Miriam Fernández 90, que lo voy a colgar todo como una loca, o sea, yo lo siento. Pues cuando yo contacté con Miriam para hacerle la entrevista que hemos sacado en el Diario de León anunciando que iba a haber este congreso, era justo el día antes de su boda, que estaba súper atareadísima con las pruebas y aún así sacó tiempo para dedicarme y eso es lo que más se agradece. El tiempo, ¿no?, que la gente te dedica, ¿verdad, Miriam? El tiempo que importante es, ¿no? Y que la gente te pueda dedicar su tiempo también. Es lo más valioso, más que el dinero. Totalmente, es el único regalo que se da y no vuelve. A pesar de eso, yo, con toda tu historia que has contado, esta historia de superación, habrás tenido momentos muy complicados. No sé si tienes algún recuerdo, aparte de estos que has contado, de cuando eras pequeña, que te hacía bullying. ¿Has tenido contacto con alguno de estos compañeros? Sí, de hecho ahora me siguen en redes algunos. Es verdad, de mi cole, del inicio, y la verdad que al final siempre se aprende y no terminas echando la culpa o culpabilizando a alguien, sino agradeciendo, porque cada cosa que me ha pasado me ha ayudado a aprender muchísimo y eso no lo cambio por nada. ¿Y les has perdonado? Por supuesto. El perdón es la única manera de ir al pasado y volver sano y salvo, y entonces al final perdonar es la única manera de seguir adelante bien y feliz. ¿Cómo te ves en el futuro, Miriam? Pues es que yo ahora me veo casada tan feliz que es que no pienso más allá, más que en mi marido, en volver a casa, en abrazarle y es que es guapísimo, también es bueno para mí, ¿sabes? Y pues en seguir en el teatro, que estoy en el musical de Blancanieves, hemos estado en Gran Vía, bueno, pues dando conferencias como estoy. La verdad que para mí el éxito es hacer lo que te gusta rodeado de la gente que te importa y con eso, fenomenal, mientras siga así. Bueno, ahora las preguntas que hace la gente que está aquí, la gente joven, que te pide que digas qué piensas cuando oyes a alguien decir no puedo. ¿En chiquito de la calzada? No, es broma. Pues que qué pena, que sí que puedes, pero inténtalo de otra manera. Porque mucha gente dice no puedo porque toma un modelo de llegar hacia una meta que a lo mejor no es el suyo, pero busca tu manera de hacer las cosas y sí que puedes. A lo mejor tardas más, a lo mejor no es un camino recto, a lo mejor tienes que dar vueltas, pero lo consigues. Entonces, pues antes de decir no puedo, seamos creativos a la hora de buscar cómo hacerlo. De todas tus facetas, deportista, escritora, cantante, actriz, ¿cuál te hace más feliz? No puedo. No puedo elegir, no puedo elegir. ¿No puedo? Lo que más feliz me... No puedo, ¿ves? Ahora no puedo elegir porque todo me gusta muchísimo. Pero mi mayor proyecto ahora y mi mayor ilusión es mi familia, mi propia familia. ¿Qué valores crees que son necesarios en la vida para superar las discapacidades visibles o invisibles que todos tenemos? Pues como bien decía Bosco, ¿no? Esto es lo que hay y vamos a aceptarlo y vamos a darle la vuelta. Y requiere de cambiar las cosas y de entrenar la mente y de sonreír cuando otros lloran. Entonces, por eso siempre os digo, dejad que vuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. Muchísimas gracias. Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.